Bueno, comparto contigo la información sobre este proyecto que hemos estado hablando estos días. Y nada, estos son dos edificios, son del mismo propietario. Finalizó primero el de la derecha, que como ves aquí tiene los equipos térmicos de ACS. Y a la hora de abordar el segundo edificio, que es el que está a la izquierda, pues se planteaba la duda si repetir o no la instalación térmica de ACS. Y este es el edificio de la izquierda, el que ya se terminó. Como ves aquí tiene 6 captadores térmicos de ACS. El total invertido son unos 15.000 euros. Son 6 viviendas en el edificio, 6 pisos. Y tiene un equipo térmico de ACS por cada uno de ellos. Como ves aquí la complejidad de la instalación de eh, las tuberías de ida y de vuelta del agua caliente, el captador con el glicol, el acumulador el depósito, vamos, del agua, etcétera. Podría haber hecho fotos de más detalle, pero creo que todo esto más o menos se conoce con más. Es un poco complejo, hay que tirar mucha tubería y lleva válvulas termostáticas también, en fin. El cálculo para esa instalación es este, que se hace con unas herramientas validadas por IDAE y por el Ministerio. Y están hechas para el captador concreto que se instaló en ese edificio. Lleva un captador de 2 metros cuadrados de superficie con 200 litros de acumulación, cuesta, como ya hemos dicho, unos 2.500 euros la unidad. Y el aporte, la contribución que hace hacia el ACS es del 80%, ¿vale? Y hace un aporte de 1,5 megavatios hora al año. Esto es por cada uno de los equipos, ¿vale? 1.570 kilovatios hora y aporta el 80% de los requerimientos de ACS. Vemos que en los meses de verano supera el 100% y los meses de invierno se queda más corto. Aquí hay un exceso que al final son pérdidas térmicas y energéticas, ¿vale? Esto podríamos decir que está un poco sobredimensionado porque realmente el aporte mínimo está bastante más bajo. Pero claro, también depende un poco de comercialmente lo que te puedan ofrecer. Si tienen equipos de 150, de 200 y menos de un captador solar de 2 metros cuadrados, creo que pocos fabricantes tienen. Pero bueno, esta es más o menos la situación que tiene el edificio terminado, ¿vale? Y los aportes energéticos que da. Entonces la cuestión era comparar esto con una solución fotovoltaica. ¿Y por qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar porque en el Código Técnico de Edificación, en una modificación que se hizo en el año 19, indica que la contribución mínima para calentar el agua sanitaria y demás puede utilizarse parcial o totalmente alternativas energéticas renovables. Es decir, que ya no tiene que ser solar térmica, puede ser aerotermia o fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable, que se tiene que justificar obviamente que cumple los requisitos y las reducciones de CO2 y todo eso, que eso se pone en el certificado, pero existe la posibilidad de poderlo hacer y lo que vamos a valorar es si podemos o no podemos. Entrando un poco más en detalle, pues bueno, se analiza la superficie que tenemos disponible, que es la del castillete, se coge las medidas más desfavorables para nosotros en metros cuadrados y vemos cuántos paneles solares se le puede dar cabida en esa superficie. En un principio se plantean instalar 2 filas porque la zona aquella tiene bastante viento, unas rachas de viento bastante fuertes. Entonces descartamos poner una doble fila, ¿sabes? Poner una doble fila y hacerlo en filas separadas. Para hacerlo así hay que calcular la separación que hay que darle entre las filas para que no se sombreen y demás. Y bueno, eso se hace pues viendo la elevación del sol el día 21 de diciembre, a mediodía. Se toma esos grados de elevación que tiene y en función de las dimensiones del panel solar también y se calcula qué separación es la que tiene, la que debe de tener para no tener pérdidas por sombra. Aquí vemos el diseño, el cálculo dio como resultado 1,80 m de separación entre las filas. La primera fila irá a 25 grados para que esta separación pueda ser un poquito más cortita y puedan entrar
las dos filas bien, sin problema. Las pérdidas que tiene por 5 grados menos son prácticamente despreciables, ¿vale? O sea que eso no tiene un impacto importante. Se calcula con el típico sistema este de PVI la producción fotovoltaica que hay en esa zona para un kilovatio pico instalado, y ya con esos datos pues se realizan los siguientes cálculos a ver qué potencia es la que se necesita. Una de las cosas que se hace es mirar en AEMET la velocidad en racha máxima histórica que hay en esa zona. Con ese dato se hace un cálculo del lastre que hay que ponerle a cada panel. El panel, tú sabes, va fijado a la estructura, y la estructura va fijada al soporte que hay allí, que la cubierta bien sobre mártires adheridos con resinas y adhesivos especiales químicos, y también se le ponen vientos de acero, y además de eso se le pone el lastre que dé el cálculo. Es decir, que el lastre es adicional a los propios sistemas de anclaje que ya tiene la estructura y el panel, ¿vale? Que son, como te digo, un mártir sobre el que apoyarlo. Ese mártir va adherido a la superficie con productos químicos, y se le ponen también tirantes de cables de acero, lo que se conoce como vientos, ¿no? Y además de eso se le pone el lastre que sale del cálculo, que por cada panel, aquí se ve que son 36 kilos, se le va a poner por lo menos unos 40 o 50 kilos, ¿vale? De lastre a cada panel. Esto es por el tema de la toma de tierra, que si es en un solo edificio, pues las tomas de tierra de la estructura solar y de los paneles solares y eso va directamente a la toma de tierra del edificio, que es donde va también el de todas las viviendas. Si fuese varios bloques, pues se haría de otra manera. Y si la instalación fuese en suelo, también se haría de otra. Pero en este caso, en el que es un solo edificio, pues va toda la toma de tierra del edificio, que es donde va también, como digo, la de toda la vivienda. Esto lo dice el reglamento y está validado por el Ministerio de Industria, y no hay objeción ninguna para que todo esté según la norma. Ya empezamos aquí un poco a valorar cosas más concretas. Hemos visto antes los sistemas térmicos y el aporte que daban, del 80 y tantos por ciento y 1,5 megavatios hora año. Vale, pues hemos calculado un sistema equivalente, pero con fotovoltaica. ¿Vale? Nos da una aportación del 83%, un acumulador de 100 litros de ACS, y el aporte en kilovatios hora al año, pues 1,5 también. Es decir, es equivalente. ¿Cómo se consigue? Con dos paneles de 450 vatios y un microinversor de 1000 vatios. Ese es el sistema equivalente a uno de los equipos térmicos de ACS que están instalados en el edificio contiguo, ¿vale? Esto sería el sistema equivalente. Pero claro, el 83% está muy por encima del requerimiento. El requerimiento es un 30% en este caso. Es decir, que lo que estaríamos haciendo aquí es sobredimensionarlo, ¿vale? Pues, ¿hasta dónde se puede bajar? ¿Cuánto más se puede bajar? Si en vez de dos paneles colocamos solamente uno, llegamos a una contribución del 44%, se destinan 753 kilovatios hora año a ACS. Y este sería el idóneo. Es la instalación mínima, un solo panel, un microinversor y un acumulador de 80 litros. ¿Vale? Esto está calculado para 3 personas. Que, como veis aquí, pues depende de la provincia, porque también tiene en cuenta la temperatura de agua que le llega de la red. En fin, esto es un cálculo un poco complejo que está sacado del Código Técnico de Edificación, y el resultado es el que da. Un acumulador de 80 litros, un panel, un microinversor, y tendríamos una contribución del 44%. Está por encima del 30%, que es lo exigible. Tenemos que tener presente en todo momento que el objeto de este tipo de instalación, de lo que queremos hacer, es calentar el agua con fotovoltaica, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer. Si hacemos una típica instalación de autoconsumo, la producción se la va a comer la carga que esté encendida, sea ACS u otra. Es decir,
discriminación a la hora de consumir esa energía. Entonces, tenemos que buscar un sistema que priorice que la producción eléctrica vaya a la CS, ¿vale? Eso es lo que tenemos que procurar, inventar un sistema o instalarlo de manera que la producción eléctrica vaya prioritariamente a calentar el agua. Como os decía antes, si hacemos un típico sistema de autoconsumo, convertido cero, por ejemplo, en el que se pone el Smart Meter de esta manera y están aquí todos los consumos, ¿qué conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos es que cuando el termo arranca, consume de la red, porque la producción solar no es suficiente. Y cuando llega a la temperatura de consigna, baja y aquí perdemos producción porque tiene el vertido cero. Entonces, consume de la red, perdemos producción, esto no es óptimo. No hay ninguna priorización del consumo de esa electricidad por parte de los sistemas de ACS, con lo cual esto no valdría al 100%, tiene una serie de inconvenientes. Si colocamos la pinza o el meter en vez del inicio de la red, montamos un cuadro eléctrico, de ahí colgamos el sistema de ACS e inyectamos la corriente en este cuadro y a la salida del cuadro hacia el cuadro general ponemos el meter, pues conseguimos solamente alimentar el ACS. Ahí lo priorizamos, pero es que la energía eléctrica producida no se destina a ninguna otra cosa. Hablo de esto convertido cero, ¿vale? Perdemos energía, no se alimentan el resto de consumos de la vivienda, seguimos teniendo consumo de la red para ACS, con lo cual esto tampoco es óptimo, es incluso peor que el escenario anterior. ¿Cómo lo podemos solventar? Pues colocamos la pinza a la salida del sistema de generación fotovoltaico, de tal manera que la pinza o el meter lo que va a medir es la producción solar que hay en ese momento. Se instala un regulador de tal manera que se modula el consumo de la carga de ACS a lo que se esté produciendo en ese momento. Es decir, los amperios que se midan aquí en la producción solar son los amperios que se van a derivar hacia el termo o la caldera eléctrica o lo que hayan instalado, ¿vale? Aquí abajo vemos cómo funcionaría. Vemos que se está produciendo electricidad. Aquí es donde entra el termo. En un principio regula la potencia del termo. Vemos que hay otros consumos de la vivienda que se cogen obviamente de la red, porque todo lo que se está produciendo por parte del equipo solar fotovoltaico está destinado a ACS. Luego, el resto de consumos que haya se cogen de la red, pero tenemos que tener presente que la instalación fotovoltaica que estamos analizando pretende que la producción fotovoltaica vaya destinada prioritariamente a ACS, ¿vale? Entonces esto lo consigue. Vemos aquí que una vez que cesan los consumos de la vivienda, se sigue modulando la potencia de consumo de ACS, llega a la temperatura de consigna, cae, el exceso de energía se vierte a la red, lo cual está bien porque iría en compensación simplificada. Nuevamente arranca el ACS, se modula, los consumos extras de la vivienda se cogen de la red, sigue cargando agua caliente, llega a la temperatura de consigna, baja, y aquí se alimentarían los consumos de la vivienda y habría exportación. Luego este sistema nos vale, este sí es válido. Se prioriza que la producción solar fotovoltaica vaya destinada a calentar el agua. Pero ¿qué pasa? Que el regulador que tenemos aquí pensaremos que es tremendamente complejo y muy difícil y tal. Y en el mercado tenemos productos que lo hacen y además de una manera asequible. Sería todo. Espero que sea de provecho y cualquier duda, pues me dice. Y esto